internacional de webinars Jura Comparari, problemáticas jurídicas binacionales entre México y Estados Unidos. Esta serie de webinars se está llevando a cabo en colaboración entre dos grandes instituciones de la región, por su parte California Western School of Law y su Instituto Latinoamericano de Derecho y Justicia, y la Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Derecho Tijuana. Este programa como parte del programa de internacionalización en casa y Collaborative Online International Learning. Así pues, les doy la más cordial bienvenida a este segundo webinar. Este segundo webinar se titula El trabajo de inocencia en Estados Unidos y en América Latina. Para ello, contamos con la muy grata presencia de los siguientes invitados. A continuación, los presento. Primeramente tenemos al licenciado maestro Alejandro Romero. Él es licenciado en Derecho por nuestra Casa de Estudios, UABC, y maestro en Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación, con énfasis en Unión Europea y América Latina por la UDG, Universidad de Guadalajara. El maestro Romero trabajó como analista en la Misión de México ante la Unión Europea, Embajada de México ante Bélgica y Luxemburgo, donde se especializó en Derecho Comunitario de la Unión Europea, la Asociación Birregional CELAC-UE, así como en temas comerciales y migratorios. También se desempeñó en el Consulado General de México en San Diego, trabajando en beneficio de la comunidad mexicana en temas fronterizos, comerciales y culturales. Alejandro se incorporó como coordinador de Red Inocente dentro de California Western School of Law en marzo de 2020. Tenemos también al maestro Eric Cruz Bracamontes. Él es licenciado en Derecho de la Universidad Tecnológica de México. También ostenta una maestría en juicios orales por la misma institución educativa y, a su vez, ha estudiado un máster en la California Western School of Law. El maestro Cruz Bracamontes es abogado especialista en materia penal, con una sobresaliente trayectoria en el sector público y privado. Ha laborado, por ejemplo, en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas. Ha participado en diversos programas de California Western School of Law y el Instituto Latinoamericano de Derecho y Justicia. Y actualmente colabora con California Western School of Law, ocupando el puesto de juez evaluador y capacitador. Y finalmente tenemos a nuestro querido maestro aquí de la institución, Facultad de Derecho Tijuana, Ariel Lim Acosta. El maestro Lim es licenciado en Derecho por la UABC, tiene la especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo por la misma institución y es maestro en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Actualmente se desempeña como profesor de tiempo completo dentro de nuestra institución e integra el grupo de investigación, políticas públicas y derechos humanos. El maestro Lima Costa se especializa en diversas áreas de investigación, como las cuales son filosofía de los derechos humanos, reforma judicial, políticas públicas. Cuenta con algunas publicaciones arbitradas y con una estancia de investigación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el ámbito profesional, el maestro Lima Costa laboró en diversos órganos jurisdiccionales del sistema de justicia penal acusatorio en el Poder Judicial de la Federación, así como ha sido abogado postulante. Estos son los tres ponentes o los tres invitados que tendremos el día de hoy compartiendo información muy relevante sobre este tema de vanguardia, de frontera, como lo es el trabajo de inocencia en Estados Unidos y en América Latina. Sin mayores preámbulos, cedo el uso de la palabra al maestro Alejandro Romero, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor Contreras. Carlos, por ahí. Es un placer, un gusto estar aquí con ustedes. Yo con muchísimo gusto esta invitación. Soy egresado de la licenciatura en Derecho en el campus Mexicali, entonces cualquier actividad que tenga que ver con mi alma mater, pues la verdad que me honra mucho y me da muchísimo gusto poder compartir un poco de las experiencias que hemos tenido aquí al frente de esta organización que es Red Inocente, que ahorita tengo el gusto de coordinar bajo la dirección del maestro Justin Brooks. Y bueno, voy a platicaros un poco sobre esta experiencia desde el ámbito de Estados Unidos, que es el ejemplo que tenemos acá desde el Proyecto Inocente de California y Red Inocente. Bueno, pues primero que nada, pues, ¿qué son los proyectos de inocencia, no?
Los proyectos de inocencia son programas que están enfocados en un modelo clínico dirigidos por y para estudiantes que puedan salir de este paradigma tradicional de aprendizaje y poder llevar esta oportunidad de poder llevar los casos de manera en directo. Estas organizaciones trabajan 100% de forma gratuita para liberar a personas inocentes y también para mejorar el sistema de justicia penal en sus respectivos países. El trabajo de inocencia ha inspirado un movimiento global de organizaciones que exigen justicia para las personas condenadas injustamente. Entonces, eso sería como ese preámbulo de qué son los proyectos de inocencia, ¿no? Y por qué, como lo comentas tú bien, por qué están ahorita pues, a la vanguardia, ¿no? Pues vemos, por ejemplo, diversas publicaciones en Netflix, películas, series, documentales y diversos otros materiales que han estado, pues, siendo sujeto de no solo de investigación, sino que también, pues, esta forma de crear conciencia, ¿no? En la población en general, de que existen estas problemáticas y qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para poder presionar a los legisladores y a todos aquellos que forman parte del sistema de justicia penal y de procuración de justicia para mejorar todos estos aspectos procesales donde desafortunadamente pues existen muchísimas fallas todavía. Bueno, a nivel internacional, global, existen dos coaliciones de proyectos de inocencia. El primero es The Innocence Network, que forma parte de Innocence Project, de uno de los primeros proyectos inocentes que está basado en Nueva York. Este coalición de proyectos reúne un total de 69 proyectos de inocencia, los cuales han logrado la exoneración de hasta ahora 625 personas en los últimos 16 años. Son 55 proyectos de inocencia en Estados Unidos, es decir, casi un proyecto por cada estado, digo, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, el estado de California tiene dos, que es el Proyecto Inocente de California, que es donde está aquí pues, nuestro jefe, ¿no? Nuestro doctor Justin Brooks, y el Proyecto Inocencia del norte de California. Y el resto pues, son en 14 otros países del mundo. Bueno, y por otro lado está Red Inocente, que es donde tengo el gusto de estar coordinando, que es un programa de educación y abogacía pública. Les ofrecemos asistencia jurídica y legal para que puedan estos asociaciones de la sociedad civil, facultades de derecho y diversas organizaciones que puedan crear estos proyectos y puedan cumplir con este cometido que es liberar a personas que fueron sentenciadas injustamente. Bueno, un poco aquí estadísticas de cómo ha ido variando estos temas. Bueno, pues primero vemos que el número de organizaciones de inocencia pues ha estado creciendo considerablemente en los últimos años. Vemos que por ahí del 2004 había más o menos como entre 10 y 20, hasta ahora pues ya que, como lo comenté, pues ya son 69, ¿no? En total. Estos de Innocence Network, más las 25 organizaciones de inocencia que nosotros tenemos el gusto de coordinar en América Latina. Y luego, por otro lado, también aquí tenemos un poco de cómo se han comportado las cifras en cuanto a las exoneraciones. Hemos visto que el Registro Nacional de Exoneraciones reportó un total de 2.289 exoneraciones entre 1989 y 2018. De estos, 481, es decir, el 21%, involucraron ADN y 121 acusados, 5.3%, fueron condenados a pena de muerte. De los acusados condenados a pena de muerte, 28, es decir, 23.1% de exoneraciones de pena capital y 1.2% en general fueron exonerados con la ayuda de ADN. También vemos que la tendencia indica que estas cifras están a la alta, ya que tan solo en el 2017 y en el 2018 se lograron un total de 165 exoneraciones y el número máximo de exoneraciones, su punto máximo fue en el 2016 con 177, mientras que las exoneraciones por ADN llegaron a su punto más alto en el año 2009 con un total de 30 exoneraciones por ADN. Les voy a compartir un breve video sobre un poco pues el trabajo y las actividades y sobre todo pues esta pues, imagen, ¿no? Que se ha creado a raíz del proyecto Nacional de California y cómo Justin Brooks pues, se ha convertido como en este referente internacional
las condenas cerradas, también, no nada más de eso, sino también, pues él ha dedicado gran parte de su trayectoria también en capacitar abogados en Latinoamérica. Entonces, les voy a compartir este video rápidamente. Is laughing when it's a homicide investigation. In my whole career, I've got up every morning, 6 in the morning, and worked out every single day. I think it really helps to do this work. Just gets you focused and ready for the day. There's a huge connection between physical condition and mental condition. I talk to all my law students about it. Exercise throughout law school, take long walks, work out the stress naturally. You perform better. I'm so happy for you. I guess I became a lawyer because I wanted to have that ability to fix things. It's very frustrating to me when there are problems that can be solved, that they're not solved. Like the fact with identification procedures, we know how to do them better. People are just refusing to do it. This is my first innocence case, Marilyn Malero. This is the actual lineup from the case. You're not going to pick the person who's laughing when it's a homicide investigation. It's kind of cathartic for me to talk about the work. There's something about talking about the problems, talking about what we're trying to do that's very cathartic. And if I can inspire one kid today to maybe think about getting a career working to improve the justice system, then that's certainly well worth it. The heart of the work is the individual, the guy Miles, walking the person out of prison, that individual. If you focus on the fact there's millions of people in prison, it's very overwhelming. And how many of them are innocent? But the power of changing one life is changing a lot of people's lives, really. Thank you guys so much for bringing my uncle. Really, that's fundamentally what my job is. Taking on other people's problems, making them my own, and trying to solve them. And the most outrageously difficult problem of I'm locked up in prison with a life sentence, and I've run out of options. You know, they say with great power comes great responsibility. For me, it's kind of like with a lot of knowledge comes great responsibility. So if you've learned how to do this stuff, you really should be using it to help people. Yo creo que el mensaje es muy claro, ¿no? Sobre todo para aquellos que están, que decidieron elegir la formación como abogado para sus carreras profesionales. Pues yo creo que esta parte, pues, es algo que sin duda alguna la parte más noble del ejercicio de esta profesión y bueno, pues como lo comenté yo así, ¿no? Al final del video, con tener la oportunidad de poder contar con este conocimiento, yo creo que pues sería muy egoísta no considerar la opción de poder utilizar ese conocimiento para poder ayudar a nuestra sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que ese mensaje, la verdad, es muy importante. Bueno, aquí un poco de las exoneraciones que ha habido por parte del Proyecto Inocente de California. Alan Jiménez, que estuvo 24 años en prisión. Rafael Madrigal, que estuvo 9 años en prisión. Luis Vargas, estuvo 16 años en prisión. Bueno, aquí también está el caso también de Brian Banks, que bueno, es la verdad que pues un gusto que parte de las actividades que realizamos aquí en el Instituto Latinoamericano de Derecho y Justicia es pues difundir esta película, ¿no? Que es una película que está basada en hechos reales, uno de los casos que Justin Brooks litigó, que relata la historia de un joven adolescente afroamericano que era pues un excelente prospecto de fútbol americano para jugar en el nivel de la NFL, quien desafortunadamente pues fue acusado de un delito que él no cometió. Él en total sirvió 6 años en prisión y el resto estuvo en libertad condicional. Entonces la verdad que sí les recomiendo esta película, es una película muy bonita, muy inspiradora y que está basada en hechos 100% reales. Incluso también esto es parte de nuestra labor, también difundimos esta película para crear conciencia, ¿no? Sobre esta problemática de las condenas cerradas.
por último, ya nada más me voy a tocar un poco de las reformas legislativas exitosas que ha habido por parte del Proyecto Inocente de California, que pues yo creo que resumiría tres. Primero, la reforma y estandarización de procesos de identificación por parte de los testigos. Los errores en las identificaciones por parte de los testigos, sin duda alguna, es uno de los principales causantes de condenas cerradas. Entonces, bueno, el equipo del Proyecto Inocente de California se dio la tarea de meterse a profundidad, de ver cuáles son las causas profundas de este problema. Y bueno, en 2020, a partir del 1 de enero del 2020, se requiere que todas las agencias de procuración de justicia cumplan con las regulaciones para la rueda de reconocimientos para mejorar la confiabilidad de las identificaciones de sospechosos a raíz de esta iniciativa de ley, la SB 923. Una segunda sería la preservación de evidencia genética o ADN, que pues, por razones obvias la evidencia de ADN sigue siendo una de las pruebas más convincentes para demostrar y revertir una condena. Sin embargo, durante muchos años las personas inocentes en prisión no podían pedir que se realizaran pruebas de ADN. Entonces, después de ser condenadas, después de la aprobación de esta ley, se mejoró el proceso para que los presos puedan obtener pruebas de ADN respecto a sus casos. Por último, es el tema de la indemnización, que es un tema pues también muy importante. La compensación pues no está destinada a reemplazar estos momentos perdidos. El papá que perdió la graduación de su hijo, o el papá que no se pudo despedir de sus abuelos que estaban enfermos, o pasar la Navidad en familia. O sea, todos estos momentos que fueron perdidos, pues obviamente la compensación no lo va a reemplazar, pero sin duda alguna ayuda a que los exonerados puedan seguir adelante con sus vidas y regresar a sus vidas, ¿no? Reintegrarse a sus vidas después de haber pasado por ese calvario de estar en prisión de forma inocente. Esta ley se aprobó en octubre de 2015 y incrementó la indemnización por día de $100 a $140 por cada persona inocente en prisión. Y ya nada más por último, 3 ejemplos de exoneraciones que hemos tenido por parte de Rey Inocente. José Carabeo, que era un hombre indígena de origen rarámuri, que permaneció 12 años en prisión por un delito que no cometió y fue liberado por el Proyecto Inocente de Chihuahua. Clever Michelle Alves, que estuvo 3 años en prisión también por un delito que no cometió. Y por último, Blanca Lucía Díaz de León, quien fue liberada por el Proyecto Inocente de Torreón al haber permanecido 6 meses en prisión y 3 años y medio en libertad condicional. Muchísimas gracias y bueno, aquí lo dejo por ahí mi presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro Alejandro Romero, por esta información tan valiosa. De alguna forma establecer lo que son las bases, los cimientos de lo que funciona y cómo funciona este proyecto liderado, por ejemplo, como bien lo comentabas, por el profesor Justin Brooks. Yo solamente quiero brevemente compartirles que tuve la fortuna de conocer al profesor Justin Brooks. Yo estudié un máster en California Western hace algunos años, coincidí con él en el 2004-2005 y si no me equivoco apenas se fraguaba California Innocence Project. Justin Brooks es el director del Instituto Latinoamericano de Derecho y Justicia y cofundador de Red Inocente. Justin ha trabajado extensamente en la capacitación de abogados en América Latina durante los últimos 20 años. Justin cofundó, como les menciono, Red Inocente con el propósito de ofrecer apoyo a organizaciones de inocencia en América Latina y el objetivo es continuar con su labor de promover la exoneración de personas sentenciadas erróneamente por los diversos sistemas de justicia. Es profesor catedrático de California Western School of Law y autor del único libro de casos legales dedicado al tema de las condenas injustas. Justin también es director del California Innocence Project, como así lo mencionaba el maestro, organización que ha logrado la exoneración de más de 30 personas. Muchas gracias de nuevo, maestro Alejandro Romero. Ahora le cedo el uso de la palabra al maestro Cruz Bracamontes. Por favor, maestro Cruz. Ahora sí que el escenario es todo suyo. Gracias, estimado doctor Contreras, y pues muchísimas gracias a California Western School of Law. Muchas gracias también a la UABC que genera este tipo de espacios precisamente para poder platicar respecto a esta problemática que a mi parecer existe en nuestro país y obviamente pues que en Estados Unidos de alguna es la excepción, que es el tema precisamente de personas inocentes acusadas injustamente, ¿no? Y precisamente a partir de ello,
pues como entiendo que el tema del programa en sí es hacer una comparativa respecto a lo que es los proyectos de inocencia en Estados Unidos y lo que es en México, pues he de comentarles que tuve el honor y el gusto de empezar a precisamente seguir el trabajo de inocencia del proyecto Inocente de California desde por ahí del año del 2015. Hace un ratito que vi la presentación de Alejandro, no pude evitar que me invadiera la nostalgia porque ahí apareció una foto del 2015, si no me recuerdo, en Costa Rica, en donde precisamente se desarrolló uno de los congresos que año con año se desarrollaban hasta que lamentablemente la pandemia nos evitó poder llevar a cabo estos congresos de manera presencial, pero siguen haciéndose de manera virtual. Y bueno, también quisiera comentarles que si entráramos al estudio precisamente de esta diferencia que hay entre el proyecto Inocente, a lo mejor de lo que es Estados Unidos y lo que es actualmente en México, he de comentarles que, bueno, tuve el gusto de ser fundador del proyecto Inocente de la Ciudad de México y actualmente también colaboro de manera activa en el proyecto Inocente de Oaxaca, ya que ahora vivo acá y desde luego no quería yo dejar de llevar a cabo esta labor tan importante que es abocarse a la defensa de personas inocentes. Quisiera yo también haberles traído una presentación como la de Alejandro, y la verdad no la traigo no porque no la pudiera hacer o no la pudiera realizar. El detalle es que lamentablemente creo que estamos muy alejados todavía de tener realmente los números que actualmente existen en Estados Unidos, que actualmente existen en los proyectos inocentes de los diversos estados de allá que conforman la Unión Americana, porque como escuchamos, pues ahí para empezar, pues hablábamos de un número de 55 proyectos de inocencia, es decir, hay un proyecto de inocencia por lo menos en cada estado de lo que conforman Estados Unidos, y en México lamentablemente estamos muy alejados de esa realidad. En México actualmente tenemos contados proyectos de inocencia. Desde luego la UABC ha hecho un esfuerzo importante en ese tema del trabajo de inocencia, el de la Ciudad de México, Oaxaca, que es reciente creación, está Coahuila, está Tabasco, y de alguna manera pues algunas otras universidades de otros países, de otros estados, perdón, como Guadalajara, pues han ido sumando ese esfuerzo. Sin embargo, pues creo que esto todavía no ha llegado ni siquiera de manera cercana a contar con un proyecto por lo menos en cada estado de nuestra República Mexicana, y por eso les decía que pues a lo mejor desafortunadamente no tenemos esos números tan alentadores, y quisiera dejar muy claro que de ninguna manera esto es una crítica, por el contrario, creo que el comentario lo hago porque la intención precisamente es invitar precisamente a los estudiantes, a los que nos escuchan, abogadas, abogados, y a todo aquel que tenga deseo en buscar precisamente esta pizca de justicia que entiendo todavía debería de existir en todo este país justo, pues creo que es precisamente a través de los proyectos que pueden realizar esta noble labor, ¿no? Desde luego que también, pues cuando vemos los números del número de exoneraciones en Estados Unidos, derivado precisamente de haber demostrado la inocencia de las personas, pues también nos damos cuenta que en nuestro país, en México, estamos muy alejados de dicha realidad. Y esto de alguna manera obedece, pues, uno, en principio a lo que les comentaba, realmente hay pocos proyectos encausados a defender asuntos de personas inocentes, y esto se debe a que definitivamente, pues, realmente el trabajo es arduo, realmente yo lo diría de esta manera, ¿no? Trabajar en un proyecto de inocencia en México resultaría tanto así como cuando te vas a contratar en un trabajo donde te dicen que tienes que tener alta tolerancia a la frustración. Pues desafortunadamente en los proyectos de inocencia es así. ¿Y por qué? Porque evidentemente no es fácil liberar a una persona inocente. Justin Brooks, que ha sido el precursor en el proyecto Inocente California, pues obviamente yo que he seguido su trayectoria me he dado cuenta cómo en algunos casos han tenido que luchar 20 años para liberar a una persona, ¿no? Imagínense la tolerancia y a veces las ganas o el empuje que hay que tener para no soltar un caso durante 20 años. Imagínense en México, pues de alguna manera es un trabajo que definitivamente requiere de mucha vocación y definitivamente de ganas de hacerlo, ¿no? Por eso también yo creo que algo que diferencia a nuestro país y del por qué a lo mejor no tenemos los números de exoneraciones es porque en nuestro sistema de justicia penal en México, pues yo lo podría catalogar como un sistema muy rígido. ¿En qué sentido? Que definitivamente, pues como sabemos, tenemos obviamente una primera instancia, que es obviamente el procedimiento ordinario, posterior a ello la apelación, y en caso de que no fuera favorable la apelación, pues contamos con el amparo, ¿no? Sin embargo, yo refiero que es rígido porque realmente
en estas instancias, como podremos nosotros estudiar, nosotros como abogadas y abogados, pues nos vamos a dar cuenta que realmente si no se cimentaron adecuadamente las bases de un buen procedimiento, pues difícilmente en una apelación, en un amparo podríamos tener un fallo contrario, ¿no? Adicional a esto, pues si entendemos realmente cuál es el trabajo de defender inocentes, pues esto es realmente defender a personas que ya fueron sentenciadas, porque fueron precisamente condenadas injustamente. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros abordáramos como lo están haciendo Estados Unidos o como se ha pretendido hacer y se está realizando en México, pues defender a personas ya sentenciadas representa un reto muy complicado, porque únicamente contamos con una figura jurídica que nos permite, obviamente ya agotadas todas las instancias, poder abordar esta problemática, que es el reconocimiento de inocencia. Y el reconocimiento de inocencia en nuestro país, pues pese a que el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 485, 486 lo regula como una posibilidad de poder entrar al estudio de una sentencia que ya fue de alguna manera firme y que ya de alguna manera no hay recurso o medio de impugnación más que poder interponer, pues eso podría verse como una alternativa muy viable que podría darnos esta salida. El problema que encontramos en nuestro país, que el reconocimiento de inocencia, además de ser poco explorado, de alguna manera estar muy limitado y de alguna manera seguirte contando con muchas lagunas, la propia definición de lo que es el reconocimiento de inocencia, no se establecen muchas situaciones de manera clara, ¿no? Por decir algo, ¿no? Nos dice el artículo 466, así como haciendo una breve referencia, que precisamente el reconocimiento de inocencia procede cuando después de dictar la sentencia aparezcan pruebas de que se las desprenda en forma plena. Y bueno, desde aquí encontramos una primera situación que nos va a complicar para llevar los reconocimientos de inocencia. Dice, aparezcan pruebas. Cuando el reconocimiento de inocencia nos dice que deben de aparecer, significa que durante todo el procedimiento, durante la periodicidad del amparo, no se contaba con ellas. Es decir, aparecieron posterior a esta situación y es algo súper complicado que pues después de que ya se han agotado muchos años a lo mejor de un proceso, de repente venga a surgir una prueba que no tuviéramos en su momento al alcance, ¿no? Entonces, esto complica muchísimo el reconocimiento de inocencia. Otra situación que nos dice el artículo 486 es que precisamente obviamente que lo que se va a tratar de establecer es que no existió el delito o en su caso que pues existiendo el sentenciado no participó en su comisión. Bueno, esto lamentablemente pues creo que es lo mismo que sucede en una sentencia, ¿verdad? En las sentencias de igual manera pues también se alega que a lo mejor o bien el delito no existió o bien no existe la responsabilidad penal. Entonces prácticamente el reconocimiento de inocencia tampoco nos da como una salida distinta, salvo lo que comentaba anteriormente de que pues estamos hablando de que aparezcan pruebas. Y precisamente ahorita haciendo una comparativa con lo que comentaba nuestro buen amigo Alejandro Romero, es precisamente que en Estados Unidos una de las principales herramientas que se utilizan para el trabajo de inocencia precisamente son las pruebas de ADN. En nuestro país, si nosotros quisiéramos aspirar a tener algo similar, creo yo que estamos también un poquito alejados en esa parte porque como bien sabemos, si bien el Código Nacional establece la obligación de contar con bodegas de evidencia que traten de preservar la misma, pues resulta que en realidad no existe un cuidado ni tampoco contamos con los mecanismos actualmente tecnológicos que nos permitan pues, resguardar ADN, por ejemplo, en tratándose de los delitos sexuales. Es más, ya ni siquiera nos vayamos al resguardo, vayamos desde la recolección. Creo que desde ahí tenemos que trabajar un poco más en profesionalizar a los equipos científicos que trabajan las escenas de los crímenes para tratar de, en primer lugar, tratar de preservar adecuadamente la evidencia, en este caso, por ejemplo, el ADN, y posteriormente, pues también contar con bodegas que nos permitan resguardarlo. Sin esos mecanismos, prácticamente resultaría imposible que nosotros pudiéramos utilizar esa evidencia en un delito sexual. Entonces, yo creo que retomando, y yo creo que uno de los propósitos de los proyectos de inocencia han sido no solamente la liberación de personas inocentes, también tienen como finalidad, pues obviamente la educación de los estudiantes en este tipo de casos penales o criminales, y uno que es fundamental y en el que yo apostaría que todo proyecto de inocencia de México debería estar trabajando, precisamente es en lo que está haciendo Estados Unidos, es en trabajar en propuestas legislativas
que permitan reformar precisamente todos esos obstáculos que tenemos para poder trabajar mejor los asuntos de inocencia. ¿En qué sentido? Reformas que nos permitan, por ejemplo, tener los elementos necesarios para poder resguardar evidencia, que nos permita ser utilizada durante un cierto lapso de tiempo que pudiera ser, desde luego tiene que ser amplio, porque imagínense, si la resguardamos la evidencia, que normalmente es lo que sucede, ¿verdad? Termina un asunto, se termina el amparo y prácticamente todo lo demás pues se destruye, y ya realmente nadie se preocupa por la preservación, y si quisiéramos después de 10 años revisar ese asunto, buscamos ese ADN y seguramente no lo vamos a encontrar, porque no existe ningún mecanismo dentro de la ley que realmente nos obligue durante un determinado tiempo a guardar esa evidencia. Entonces, creo yo que los proyectos de inocentes en México, dada la complejidad que tenemos de nuestro sistema de justicia, en poder probar la inocencia de una persona, así a ciencia cierta, pues lo que sí podemos hacer también es abonarle a las reformas legislativas que nos abonen precisamente a ese tipo de circunstancias. Reformas legislativas que también nos permitan avanzar más en el tema del reconocimiento de inocencia, que, insisto, es una figura, por supuesto, muy, muy favorable. El problema es que también tiene muchísimas excepciones, ¿no? Es decir, si bien la ley no nos dice claramente cuáles son las excepciones que se tienen para poder promover un reconocimiento de inocencia, pues yo he encontrado precisamente a través de, hay muy poca jurisprudencia o tesis que hablen de reconocimiento de inocencia, y eso nos habla precisamente del poco trabajo legislativo y del poco trabajo también que hemos hecho las abogadas y abogados para tratar de promover precisamente que se abone más en este tipo de figuras. Por decirles algo, ¿no? Una de las principales problemáticas que enfrentamos en este tipo de reconocimientos como incidentes de especial y extraordinario pronunciamiento es de que, pues bien sabemos que en el reconocimiento no se pueden revalorizar pruebas. Es decir, no pueden entrar al estudio y valorar pruebas que previamente ya hayan sido desahogadas durante etapas previas, ¿no? Eso es algo impensable. Por eso, precisamente, como les hacía referencia, pues nos habla el artículo 486 de que sean pruebas que aparezcan, es decir, pruebas nuevas con las que no se contaba anteriormente, y eso hace un poquito complicada esta parte, ¿no? Otra problemática que encontramos es que, por ejemplo, algunas de las tesis que encontramos precisamente de la Corte, y que obviamente están en el Seminario Judicial de la Federación, es que, por ejemplo, tratándose del procedimiento abreviado, pues no procedería el reconocimiento de inocencia, porque se entendería que en el reconocimiento de inocencia, pues una persona lo que está buscando es abonar pruebas nuevas, y en el procedimiento abreviado se entiende que la persona, como un requisito indispensable de procedibilidad, tuvo que haber aceptado su responsabilidad en el hecho. Entonces las tesis dicen, no, pues tratándose de procedimiento abreviado, no puedes entrar al reconocimiento de inocencia. Cosa que yo no comparto, porque de ser así, pues prácticamente estaríamos limitando muchísimo a las personas sentenciadas a poder recurrir, cuando bien sabemos que en nuestro país pasa algo como lo que pasa en Estados Unidos. El procedimiento abreviado también se negocia, ¿no? Y en un momento dado las personas que consideran que van a obtener una pena más favorable al irse al procedimiento abreviado, pues aceptan responsabilidad aún siendo inocentes. Entonces, esa también es una problemática que existe en nuestro país. Hay mucha gente inocente que se fue a procedimiento abreviado por una mala recomendación de sus abogados, o porque realmente consideraron que era lo mejor que se podía, a lo que podían aspirar, pues por no contar con recursos o con los mecanismos para una adecuada defensa. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita Alejandro hacía referencia a la película de Brian Banks. Quienes hemos tenido el gusto de ver esta película, es motivadora, conmovedora, pero además de mucha enseñanza en el tema jurídico, porque precisamente el tema de Brian Banks fue un caso atípico del proyecto inocente, porque a diferencia de los demás casos, este era un caso en el que él había aceptado su responsabilidad, y entonces prácticamente eso limitaba que lo pudieran defender, porque pues él había aceptado haber cometido el delito. Cuando vemos la película, no le quiero hacer, como dicen por ahí, ¿no? Mejor quiero que la vean, no quiero platicarles mucho de la película, pero cuando la analizamos dicen, bueno, ¿y por qué se decidió llevar un caso como estos cuando él ya había aceptado su responsabilidad, ¿no? Y a la postre, pues este caso de Brian Banks resulta que terminan precisamente obteniendo lo que se buscaba, que era algo totalmente atípico para los proyectos de inocencia. Y perdón que ponga como referencia esto, pero pues si estamos hablando de derecho comparado, ¿qué diferencia, no? En Estados Unidos se puede y en México no se puede si una persona se declaró culpable y tal reconocimiento de inocencia, ¿no? Y bueno, la verdad, habría mucho que hablar del reconocimiento de inocencia, que es una figura que yo creo que es de las pocas con las que contamos en nuestro país para poder explorar precisamente el tema de la inocencia en México. Y bueno, a mí no me restaría, y dado el tiempo con el que contamos y también respetando
también el tiempo del maestro Carlos, que también sé que nos va a platicar un poco acerca de lo que hemos debatido, que precisamente cerraría yo este tema diciendo que pues en México desde luego que no es imposible llevar casos de inocencia, que por el contrario sumaría yo más a más universidades, a más estados, a que pudieran pues realmente promover que existan más proyectos que trabajen en estos temas de inocencia, que estudien más a profundidad el reconocimiento de inocencia que viene del Código Nacional, que si se tiene que reformar algo, pues se hagan las propuestas necesarias, porque como les comentaba al inicio, no tenemos estadísticas porque casi es nulo que una persona haya obtenido su libertad en México por un reconocimiento de inocencia. Es decir, la figura ahí está y se escucha muy bien y viene su requisito de procedibilidad y que la persona, para empezar, dice el reconocimiento, la persona que crea ser inocente, pues ya desde entrada eso es un problemático, porque yo creo que la mayoría dirá, pues yo creo que soy inocente, si ese es el requisito, qué bien, pero lo que no olvidamos es que el código nos dice, pero tienen que aparecer pruebas que puedan acreditar esa circunstancia, y es donde estamos un poquito complicados. Entonces la invitación sería precisamente para que se trabaje más en ese tipo de aspectos del reconocimiento de inocencia, que se generen más criterios, que den más luz respecto a lo ambiguo y de repente de la propia norma de lo que establece el Código Nacional, que se trabajen reformas legislativas que de alguna manera abonen a que precisamente todas las personas sentenciadas puedan tener algo más allá que solamente las etapas ordinarias, que también, como bien sabemos, están muy sesgadas. En la apelación prácticamente no se puede entrar a la valoración de la prueba y el amparo directo, pues también ni se diga, ¿no? Totalmente limitado el cauce legal en esos aspectos, cuando, insisto, ya se llevó un mal procedimiento. Entonces, pues la invitación quedará abierta, yo con muchísimo gusto quedo a sus órdenes y en cualquier momento que quieran seguir abordando este tema, para mí es apasionante el tema de la inocencia y el tema del trabajo que se hace en México, y pues yo aplaudo a las universidades que se han ido sumando este gran esfuerzo y ojalá que pronto contemos con más personas que decidan trabajar en este tipo de aspectos que la verdad no tienen precio cuando logras ver la libertad de una persona que fue injustamente encarcelada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Cruz Bracamontes, por esta intervención tan interesante, la perspectiva desde nuestro país. Todo parece indicar que hay mucho trabajo por hacer, desde luego, en comparativa, ¿no? Vis a vis lo que está logrando, lo que ha venido logrando durante algunas décadas Estados Unidos en ese sentido, ¿no? Yo veo, por ejemplo, aquí muchos asistentes, alumnos, alumnas, y pues anímense, estimados alumnos, alumnas estudiosos del derecho, en estas áreas, ¿no? En estas áreas tan necesarias y tan interesantes como lo son la Red Inocente particularmente, o California Innocence Project, entre muchos otros que por ahí ya están poco a poco surgiendo, ¿no? Particularmente. Bueno, gracias nuevamente, maestro Cruz Bracamontes. Ahora, con todo mi placer y gusto, le cedo el uso de la voz al maestro Lim Acosta. Maestro Lim, adelante. Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación a este evento. Creo que es muy interesante la serie de temáticas que hemos logrado definir para poder crear este evento que pues es único, ¿no? Analizar problemáticas binacionales, pues muchas veces lo hacemos en materia migratoria. Sin embargo, hoy traemos por decirlo de una manera, una diversidad de tópicos que nos interesan en México y en Estados Unidos, y por qué no hacerlo extensivo también a las realidades que se viven en América Latina. Y bueno, pues lo que yo quiero comentar el día de hoy es en torno a la experiencia más tendiente a la experiencia mexicana, como bien lo decía el maestro Eric Cruz. Nosotros en México tenemos una historia muy interesante, que es la siguiente, ¿no? O sea, se ha venido manejando como un estigma, un sesgo de la justicia penal desde hace muchos años en México, y hemos tenido documentadas injusticias, represiones por parte del Estado, impericias, falta de profesionalizaciones, o sea, todos los males que le puedan pasar a un sistema de justicia penal,
me parece que en mayor o menor medida han estado ahí presentes a lo largo de la historia mexicana reciente, ¿no? Y bueno, uno de los pasos que se da para poder abandonar esas malas prácticas y poder construir una nueva justicia penal, pues se dan mucho en 2008 con la reforma constitucional de 2008, ¿no? Que ya tiene sus años, que bueno, pues fue un boom en México. A los que no eran penalistas querían ser penalistas porque les llamó mucho la atención la innovación en nuestro sistema. Veníamos de un sistema de civil law y traíamos instituciones no necesariamente del civil law para la justicia adversarial. Y bueno, pues ya está. Y de 2008 al 2000, ¿qué será? 13, 14, nos cuesta bastante trabajo aterrizar la idea del sistema acusatorio. Se permite que cada estado tenga legislación procesal y se hace una diversificación muy amplia de procesos penales basados en el principio de acusatoriedad y oralidad. Finalmente el Estado pone un punto, o sea, pone la mano, ¿cómo le llaman? El famoso manotazo en la mesa y dice, ¿sabes qué? Conviene más para México un código nacional, ¿sí? Estandarizar o unificar la legislación procesal penal nos puede ahorrar muchos dolores de cabeza y podemos traer a este código las experiencias mexicanas de las diversas regiones que llegaron a implementar. Fue hasta 2016 que al menos se consideró plenamente implementado el sistema acusatorio, es decir, se tardaron 8 años conforme a la reforma constitucional y de esa fecha al día de hoy estamos en un periodo que el propio Poder Judicial le llama consolidación, ¿sí? Entonces, en todo este panorama, pues han pasado cosas muy interesantes. El sistema acusatorio provee a nivel procesal pues más herramientas para poder tener una defensa adecuada, resolviendo algunos vicios del pasado. No quiere decir que en el pasado no se pudieran defender los derechos o los intereses de las partes en un proceso. Yo diría que era más complejo. Yo diría que había momentos en los que no tenías oportunidades. Pongo un ejemplo, la valoración de las pruebas. Si un fiscal te traía una prueba de ADN, te traía testimonios de policías, te traía inspecciones, tenían un valor de prueba plena, ¿no? Y tú, acusado, imputado, pues son indicios, ¿no? Son corazonadas y así me traigas toneladas de pruebas, es un sistema tasado donde la balanza va a estar inclinada. Entonces, mejores oportunidades de defensa, más herramientas y ya está. En todo ese paquete de muchas cosas que cambiaron, que quienes se dedican a la justicia penal saben que cambió muchísimo el sistema, es que se introduce el recurso, es un recurso especial que se llama reconocimiento de inocencia, ¿sí? Este recurso, como bien lo decía el maestro Cruz, pues es un medio excepcional de defensa en el sentido de que va a operar o va a funcionar hasta que el proceso esté totalmente concluido y no haya nada que hacer, ¿sí? Es un momento, es como una salvedad, es decir, bueno, el Estado te enjuició, llevó etapas, tenía reglas cada etapa, tenía recursos ordinarios, tenía los recursos extraordinarios del Estado como el juicio de amparo, pero mira, si algo llega a pasar y nos equivocamos, ¿no? Pues puedes venir a decirnos que nos equivocamos. Pero si te vas a atrever a decirnos eso, bueno, ahí te encargo que traigas ciertas cosas que no van a ser fáciles, como la obtención de esas pruebas que dice la legislación en materia de recurso. Y es que el recurso es algo muy breve, o sea, ustedes vayan al capítulo de esa parte, son muy pocos artículos. Entendería que quizá por cuestiones de técnica legislativa, pues no se tenía a la mano las experiencias como para diseñar un sistema más sofisticado,
pero bueno, pues ya está. Este recurso es una vía para buscar la extinción de la acción penal, ¿sí? Que es esa actividad que ejecuta el Poder Ejecutivo, donde va a buscar la sanción, va a buscar el castigo, va a buscar la pena y va a buscar que esa pena se aplique, ¿sí? Entonces es una manera de extinguirla. El reconocimiento de inocencia, yo creo que la parte desde el punto de vista procesal de mayor dificultad es el ámbito probatorio, en el sentido de que, pues eso que te dice que deben aparecer pruebas es toda una proeza, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque a lo largo de construir un proceso de justicia tienes muchas oportunidades de ofrecer prueba, puedes pedir el auxilio de la justicia, tienes acá la fiscalía, tienes periodo de investigación y bueno, supongamos que pasa que por alguna razón de fuerza mayor no la pudiste obtener, no existían las condiciones económicas, no existían las condiciones científicas y tecnológicas. Bueno, pues está esa salvedad de que si algún día puedes obtener una probanza, la puedas traer. Pero a veces me hace pensar a mí algo. ¿Qué pasa si la prueba existía y la omití ofrecer? Y de alguna manera la conocía. ¿Sí? Conociendo, pues yo fui funcionario judicial, conociendo cómo piensan un poco allá adentro, pues yo diría que ahí te diría, no, es que tú, si tú fuiste entonces el negligente, no me vengas a pedir una inocencia, ¿no? Porque al final tiene que ser algo extraordinario, algo que haya sido imposible, algo que haya sido, ¿cómo decirlo? Que estuviera fuera de tus manos plenamente, ¿no? Y esa parte es la que a mí se me hace como el gran obstáculo a vencer. Para mí, la existencia de este recurso con las virtudes, con los defectos, con las áreas de oportunidad que tiene, ¿sí? El hecho que en 2014 lo hayan creado es la viabilidad material de poder traer proyectos de inocencia. Porque antes de esta fecha no existía un mecanismo institucional para buscar el reconocimiento de inocencia. Estaban los demás medios, pero los demás medios buscaban responsabilizar al Estado por daños, ¿sí? Pero no restablecían la libertad, ¿sí? Si no, veamos qué pasa con los estudiosos del derecho internacional que quieren llevar las injusticias al sistema interamericano. La responsabilidad internacional no te dice, absuelve a los condenados. No, te dice, repárales el daño en materia económica, moral, social y etcétera, pero no existe un poder que anule una sentencia. Y este recurso sí tiene ese poder. Finalmente, me parece que es una vía de reconocimiento también, no solamente de inocencia, sino del error judicial. Y sería error judicial y quizá también error ministerial o error de fiscalía, ¿sí? Acusar de manera sesgada, de manera con información a medias, con decir, bueno, pues yo tengo que reportar un trabajo, me han traído a esta persona, yo le impulso como posible responsable y no me interesa a título personal si eso no es. Me lo trajeron y ya está, ¿sí? Y quienes están del lado del Poder Judicial pueden verse engañados, ya sea por el sistema procesal o por no tener qué hacer y le traen 2, 3, 4 pruebas. ¿Y qué te van a decir los juzgadores? Yo resuelvo los casos con base en la información que tengo a la mano. Y si ahí condené, oye, pues aunque yo tengo una corazonada a título personal, ya no puedo revertir lo que hice. Si me animé a condenar, se acabó, ¿sí? Y si los demás tribunales avanzaron en confirmar o ratificar lo que se dio el juez, pues prácticamente ya no hay nada que hacer. También me preocupa, como decía el maestro Eric,
que el sistema de apelaciones o el sistema de recursos ordinarios es de estricto derecho y que tiene un candado muy fuerte que es la no permisión de volver a analizar las pruebas, ¿sí? Es un recurso de apelación chiquito, limitado, a diferencia del sistema viejo que le encontramos 3,000 defectos y lo cambiamos en 2008. Era una apelación diferente. La apelación viejita tenía el poder de volver a revisar todo el caso. Entonces, los tribunales de apelación se sienten esos magistrados que les quitaron poder, les quitaron potestad. Y dicen, es que ya no me puedo meter al caso. Si el juez erró, a lo mucho de amistades, pues saco el celular y le hablo por teléfono. Oye, te encargo que hagas bien las cosas a futuro. Pero como magistrado no puedes, tienes las manos atadas. Y yo trabajé en un tribunal y lo viví todos los días. Las dificultades para poder resolver errores que encontrabas. Y bueno, el destino del recurso de amparo también pasa igual. Se vuelve un amparo de estricto derecho, de legalidad, donde ya no tienes las benevolencias de esta institución mexicana del amparo, que es la suplencia de la queja. Sí, a mí se me hace que es como que ese amparo penal se volvió más un amparo de derecho administrativo, ¿no? Donde estudias la causa de pedir con la información que argumentaste. Si hay errores, omisiones o deficiencias en tu defensa, olvídalo, no la voy a estudiar, ¿sí? Y eso me preocupa, ¿no? Y esos problemas en el diseño de los temas penales me harían pensar que se va a abrir la necesidad en algunos casos de buscar el reconocimiento de inocencia como única vía. Pero que hemos dicho a lo largo de esta conversación, que el diseño está todavía más complicado, ¿sí? Es decir, existe una posibilidad muy compleja y bueno, pues ya está. ¿Qué nos toca hacer? Revisar la figura, reflexionarla, ¿sí? Impulsar mejoras, ya sea a título legislativo, ya sea, como decía el maestro Eric y el maestro Alejandro, pues convencer a los jueces, darles razones, ir a pelear, ¿sí? Para poder generar un cambio en el paradigma y poder hacerlo un recurso útil, efectivo, eficaz y que realmente tenga una pertinencia de estar ahí y que sepas que no es letra muerta y que sepas que podremos hacer uso de él, ¿no? Pero en fin, esas serían las ideas que quería plasmar el día de hoy. Yo creo que con base en esto, pues podremos discutir diferentes puntos de vista y también escuchar al público que amablemente está con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, maestro Lim, por tu intervención, tus palabras también desde la perspectiva de nuestro país, ¿no? En este sentido, con este tema tan interesante. Yo solo quiero recordar brevemente lo que ya nos compartió en su momento el maestro Alejandro Romero sobre Red Inocente, ¿no? Red Inocente, y esto lo extraigo de su página web, es un programa de California Western School of Law de educación y abogacía pública dedicado a ofrecer asistencia sin costo alguno a oficinas o agencias de gobierno, organizaciones de abogados defensores, escuelas de derecho y clínicas de ayuda legal en América Latina para la creación y funcionamiento de programas dedicados a la liberación de personas sentenciadas erróneamente, fomentar legislación y reformas de leyes que disminuyan el número de condenas cerradas y suministrar apoyo especializado en áreas de la ciencia y el derecho que ayude a los abogados que litiguen casos de condenas erradas, ¿no? Esto lo extraigo de la página web de Red Inocente. Échenle un vistazo por ahí, información muy relevante y muy interesante para todos y todas las aquí presentes. Bien, habiendo escuchado las interesantes intervenciones de los tres ponentes, los tres conferencistas invitados del día de hoy, ahora quisiera abrir la discusión, la retroalimentación, la lluvia de ideas, opiniones
preguntas para todo el público aquí presente. Veo, por ejemplo, que aquí la maestra Michelle Álvarez ya los invitó con antelación. Estimados asistentes, pueden usar este espacio en caso de tener preguntas o comentarios. Tenemos, por ejemplo, aquí una pregunta de la compañera Margarita Nava. Nos pregunta lo siguiente: ¿qué protocolos o mecanismos existen en Estados Unidos para guardar evidencia? No sé si el maestro Alejandro Romero o el profe Cruz Bracamontes o incluso el maestro Lim pudieran por ahí dilucidar esta cuestión. Bueno, ahí la verdad que no soy experto en la materia, pero digo, lo que estuvieron impulsando aquí desde San Diego, aquí en California Western School of Law, fue esta iniciativa de ley que es la Senate Bill número 618. Y bueno, como lo comenté anteriormente, pues esta prueba de ADN sigue siendo todavía la más convincente para poder demostrarle la inocencia y revertir la condena de una persona. Entonces, los protocolos, bueno, mejoraron en el sentido que antes las personas no podían tener acceso durante la etapa del proceso, sino, es decir, lo que pasó fue que con esta ley mejoró el proceso para que los presos pudieran obtener estas pruebas de ADN respecto a su caso. Con mucho gusto podría compartirle mayor información. Este es trabajo que han realizado aquí los abogados del Proyecto Inocente de California durante los últimos 20 años, pero con mucho gusto podríamos compartirle más información sobre este tema. Pero sí, más o menos por ahí va este tema, que cómo pues se le ofrece, ¿no? este derecho, ¿no? a la persona procesada de poder tener acceso a esta prueba. Y no nada más tener acceso, sino que también que el mismo Estado haya tenido todos aquellos protocolos para poder resguardar la evidencia, es decir, que cumpla con todos los requerimientos técnicos de almacenamiento, o cuestiones que tengan que ver con temperatura, cuestiones que tengan que ver con el material biológico que es analizado, ¿no? Los laboratorios de genética forense. Entonces, eso sería básicamente. Muchas gracias, maestro Romero. No sé si quieran compartir algo más, el maestro Lim o el maestro Cruz Bracamontes. Si bien veo, por ejemplo, aquí, maestros, veo otra pregunta quizás para ya sea el profe Lim o el profe Cruz Bracamontes. Nos pregunta Margarita Nava, ¿hay bancos de ADN en México? Gracias, maestro doctor Contreras. Bueno, existen realmente ya muchos avances respecto a los bancos de ADN. Uno, yo creo que de los más ambiciosos es el anunciado por la Ciudad de México, aunque entiendo, si ustedes pueden leer las diversas notas respecto a lo ambicioso de este proyecto, realmente está encauzado más como para tener un registro de agresores sexuales, no tanto así como no sé. Y es algo que a mí se me hace muy triste, ¿no? O sea, no se establece como para tenerlo también para que de alguna manera se pudiera en su momento probar la inocencia de personas. Hablo específicamente para tratar de generar este resguardo. Entonces, este proyecto fue anunciado en su momento por la fiscal Ernestina Godoy, y creo que por ahí la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, también hizo varios comentarios al respecto. Yo la verdad ahí sí me gustaría verificar si ya se logró, porque estaba anunciado para precisamente mediados de este año y ya no he visto más información al respecto, pero sí hay ya grandes avances, aunque realmente vamos empezando. Estaba yo leyendo precisamente que este banco de ADN de la Ciudad de México, pues al parecer únicamente va a tener de momento 45 registros de personas agresoras sexuales. Entonces, pero insisto, si lo leemos nos damos cuenta que realmente lo que se está buscando es otra cosa, como para cómo buscar sentenciar más a las personas por otros delitos, no así como para aquellas que hayan sido previamente juzgadas pudieran utilizar como un mecanismo de defensa para demostrar su inocencia, ¿no? Pero interesante la pregunta, y pues creo que en México ahí vamos avanzando poco a poco. Muchas gracias, maestro Cruz. Bien, miren, también aquí nos comenta la compañera Brisa Lisbeth García Martínez: el uso de evidencias del ADN podría ayudar a reducir sentencias a inocentes. Bueno, creo que más o menos de eso pues versa, ¿no? Aquí la participación de los tres ponentes, pero bueno, le permito a alguno de los maestros pues quizás aquí contestar a la duda de la compañera Brisa.
Yo quería hacer un comentario a propósito de esa pregunta. Creo que una de los temas que ahorita está como en vías de desarrollo en el sistema acusatorio es trabajar con las llamadas pruebas científicas, ¿no? Que muchas veces implican la pericia de algún experto en diferentes disciplinas o ciencias. Me parece que hay una apertura a las pruebas de corte científica. Entre ellas pudiéramos incluir sin ningún problema las evidencias de ADN. Y mi preocupación no es tanto la apertura, sino las complicaciones al momento de ejecutar una litigación o una valoración probatoria, ¿no? Por la manera de introducir esas probanzas a los procesos y por las reglas de valoración que existen en el sistema actual. Entonces, yo creo que el área de oportunidad no es tanto permitir la prueba científica, sino el cómo evaluarla de manera correcta y en el caso de quienes son litigantes, pues mejorar sus habilidades de ofrecimiento. Yo digo con conocimiento de causa porque me tocó ver muchas veces que decías, bueno, traer una prueba científica todo parece indicar que es la prueba idónea, pero ahí a la hora de la litigación decías, pues no, mal incorporada, ¿no? Quien dijo ser el experto no era necesariamente el experto porque había otro y bueno, ahí procesalmente hay problemas. Entonces, esa sería la salvedad que le veo al caso. Y bueno, pues dejaría a comentarios de los demás compañeros a ver si quieren contribuir a la respuesta de esta pregunta. ¿Sí, alguna otra impresión, maestros, ya sea Cruz Bracamontes o maestro Romero, sobre esta cuestión? ¿Algo más que deseen agregar? Bueno, yo únicamente pues agregaría que pues, es evidente que por supuesto que no solo el ADN, sino cualquier otra prueba científica pues pueden ayudar para el trabajo de inocencia, ¿no? Estamos precisamente dándonos cuenta que algo que pudiera favorecer mucho la liberación de personas inocentes es el uso de este tipo de pruebas tecnológicas que actualmente ciertos delitos están utilizando. Yo creo que algo que habría que resaltar es que precisamente la ciencia actualmente se ha ido perfeccionando, ha ido todavía generando mayores, digámoslo, ámbitos los cuales tienen injerencia y eso yo creo que nos va a permitir en un futuro también poderlos utilizar válidamente. Muchas gracias, maestro Cruz Bracamontes. Yo quisiera agregar brevemente nada más que a mí me fascina muchísimo este detalle de cómo convergen las grandes ciencias, ¿no? La ciencia forense, la ciencia médica y la ciencia jurídica, ¿no? Les comento yo a mis alumnos de lógica, al hablar sobre estos temas, en ocasiones tocamos precisamente esas nociones, ¿no? De cómo convergen en ocasiones las ciencias y este es un caso muy claro de cómo precisamente se amalgama la ciencia forense o la ciencia médica con la ciencia jurídica, ¿no? La ciencia del derecho. No sé si alguien más desee compartir algún otro comentario o argumento, opinión al respecto, alguna otra pregunta. Bueno, creo que no. Aquí revisando el chat, solamente son compañeros estableciendo por ahí sus números de matrículas y sus nombres. No me queda más que agradecer enormemente al maestro Alejandro Romero, al maestro Cruz Bracamontes y desde luego al maestro Lima Costa por sus intervenciones, por su tiempo, por esta invaluable información precisamente para darle importancia, relevancia a estos temas que en ocasiones sí se desconocen, ¿no? Desde luego, y este tipo de eventos, de foros, precisamente ayudan, coadyuvan a que las cosas cambien, ¿no? Sin duda. Nuevamente les agradezco enormemente a California Western School of Law, a la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, Facultad de Derecho, y los esperamos para el tercer webinar la próxima semana, el 3 de noviembre. Por favor, ahí revisen las redes de la Facultad de Derecho Tijuana, probablemente también de California Western School of Law,
Por nuestra parte es todo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Gracias.